Ya bien, el tema de hoy que vamos a ver es el tema de célula. Vamos inmediatamente. Primero quiero ver tu prospecto para que tú mismo verifiques que estamos haciendo lo que nos piden. Aquí está. A ver, vamos a ver en este momento este tema. Eh, Célula eucariota y procariota. Ya, esto vamos a ver. Esta primera parte ya lo hicimos, nos falta o evolución. Estoy haciendo en el orden de la secuencia que, ¿no? Después he hecho de acá, esto de aquí, ¿no? Esto dice. Después quiero hacer ciclo celular. Vamos abarcando poco a poco, ¿no? Lo más trancas son esto lo que estoy diciendo, ¿no? Genética también. Teoría de la evolución es información nomás. No es complicado. Bien, empezamos de una vez. Ya. Es citología. Citología. Bueno, me olvido de comprar pila al teclado. Bueno, no importa. Me olvido, ¿no? A ver, el estudio de la citología. Citología. Bien, la citología es una ciencia que estudia a la célula. Para empezar, es, es una ciencia, es una ciencia que estudia a la célula. Ahí está, así de concreto. Es una ciencia que estudia a la célula. Para el estudio de la célula, vamos a tomar en cuenta, pues, a un personaje llamado Robert Hooke. Robert Hooke, Robert Hooke descubre, ¿no? Se le atribuye a él el descubrimiento de la célula, ¿no? Algunos libros dicen que él es el padre de la citología, ¿no? Descubre a la célula, descubre a la célula, descubre la célula y acuña ese término. Y acuña ese término. Ese término. ¿Ya está? Entonces, ¿qué sucede con Robert Hood? Robert Hood visitaba constantemente los monasterios y él era un personaje bastante instruido, bastante capacitado y en sus investigaciones él lo que hace es mirar la lámina de corcho. El corcho, eso que se utiliza para tapar la botella de vino. Entonces, él, al observar esas láminas de corcho, un microscopio bastante rudimentario, no eran los microscopios que hay ahora, porque estamos hablando del año 1665. Entonces Hooke observa en realidad la pared, ¿no? La pared vegetal de, este, de este corcho, ¿no? Entonces, él le pone el nombre de célula, pero recordando lo que él había visto en sus visitas de los monasterios a las personas que estaban pues queriendo seguir la carrera religiosa, estaban enclaustrados, y cuando caminaba por el pasadizo miraba especies de celdas, ¿no? Celdas, o sea, como lugares donde la persona pues estaba ahí confinada, haciendo pues, ¿no? Sus votos religiosos. Entonces, al momento que él ve en el microscopio, tiene esa comparación, ¿no? Hace esa comparación celda. Entonces, como se parecía mucho a esas celdas que él observaba en el monasterio,
Por eso es que decide ponerle el nombre de celdas, pero utiliza una palabra del latín, ¿no? Que es cell, cell. Este cell es una palabra del latín, ¿no? Y coloca el nombre de celda, cell, y de acá de cell deriva la palabra célula, ¿no? Hoy en día se conoce, ¿no? Célula. Entonces, acuñar significa establecer, inventar un nombre y oficializarlo. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, él es el que prácticamente inventa el nombre, lo oficializa y lo establece, ¿no? Pero repito que él observa por primera vez células muertas y le da el nombre de celdas, pues, ¿no? O sea, no está mirando la célula, está mirando células muertas de la lámina de corcho. Entonces le da el nombre de celdas. Pero, ¿por qué tiene mérito Robert Hood en este caso? Porque él observa por primera vez. Observa por primera vez estas. Además que él también era, como te vuelvo a repetir, él era una persona, pues, como un investigador, ¿no? Tenía también mucho crédito en ese momento. Pero tú sabes que en la vida siempre hay personas que están haciendo lo mismo que uno está haciendo, ¿no? O sea, lo que para nosotros es una novedad, un descubrimiento, un invento, hay otras personas que también están haciendo lo mismo. Entonces, Robert Hood no era el único que estaba haciendo observaciones en un microscopio. Había otro personaje holandés de nombre Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, bueno, tenía otro oficio, no era un investigador, no era un científico, nada, pero en sus ratos de ocio eh, fabricó un microscopio, tallaba vidrios y bueno, confeccionó un microscopio. Entonces, al mismo tiempo que Robert Hooke también estaba haciendo observaciones como te digo, ¿no? En la lámina de corcho, ¿no? Leeuwenhoek también estaba observando. Él sí observó células vivas. Por ejemplo, observaba en su microscopio de las aguas estancadas, ¿no? Las aguas estancadas, miraba pues, ¿no? Microorganismos. También observó, pues, estaba con una gastroenterocolitis, observó residuos de su diarrea, ¿no? También miraba, pues, el semen, observó el espermatozoide, que es una célula. Entonces, era un tipo muy curioso, muy, siempre estaba inquieto, ¿no? Con el microscopio. Entonces, para mirando, ¿no? Para mirando lo que, la resolución, ¿no? El tamaño. Nosotros sabemos, pues, que el microscopio aumenta, ¿no? El tamaño de las cosas. Entonces, pero ¿por qué a Robert Hooke se le da más crédito? Porque él era una persona, pues, que investigaba, en cambio, el otro señor, Leeuwenhoek, solamente era un curioso, ¿no? Sin embargo, Robert Hooke, Leeuwenhoek, suena muy parecido, de ahí que a veces hay confusiones, ¿no? Entonces, el padre de la citología le dicen que pertenece a Robert Hooke. Pero repito, él no descubre la célula, él observa células muertas. Quien sí ve células vivas es Leeuwenhoek y él le pone el nombre de animalículos, ¿no? Porque él decía que en el espermatozoide había un hombre pequeñito y que eso, de ahí descendemos nosotros, ¿no? De ese hombre pequeñito que estaba ahí dentro del espermatozoide. Y le llamó animalículos. Ahora, el tamaño de la célula, pues aproximadamente, ¿no? Hay diversidad, ¿no? Por ejemplo, si a ti te preguntan cuál es el tamaño de la célula vegetal, pues aproximadamente tiene un tamaño de 45 micrómetros, ¿no? La célula vegetal. La célula, la célula vegetal tiene un tamaño de 45 micrómetros. Pero la célula animal tiene otro tamaño.
es más pequeño. Aproximadamente, aproximadamente tiene 20 micrómetros, ¿no? Aproximadamente. O sea que la célula vegetal es más grande, claro, el doble, ¿no? Un poco más del doble. Entonces, la célula animal tiene un tamaño aproximado de 20 micrómetros. Eso visto al microscopio electrónico, ¿no? Hoy en día sabemos de que hay microscopios, pues, súper potentes, ¿no? Ya no está esos microscopios, pues, que habían ellos confeccionado de manera así empírica, ¿no? Así nomás, como se dice, sin tanta tecnología. El microscopio electrónico ahora hay de dos tipos. Microscopio electrónico de transmisión y el microscopio de barrido, ¿no? Ambos hoy existen, hay mejores seguramente también, pero esos son los que hay ahora, ¿no? De transmisión y de barrido. Entonces ya tenemos idea del tamaño de la célula, 45 micrómetros, célula vegetal, y 20 micrómetros, la célula animal, ¿no? Ahora vamos a ver lo que respecta a la teoría celular. Teoría, teoría celular. Veamos lo que respecta a esto. En la teoría celular decimos varias cosas. Eh, la célula es la unidad estructural de todo ser vivo. La célula es la unidad, es la unidad estructural, estructural de todo ser vivo. La célula es la unidad estructural de todo ser vivo. También tenemos que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo. La célula es la unidad, es la unidad funcional de todo ser vivo. También decimos que la célula es la unidad genética de todo ser vivo. La célula, la célula, la célula es la unidad genética, genética de todo ser vivo. Es la unidad genética de todo ser vivo. Podemos decir también que toda célula proviene de otra antecesora. Toda célula, toda célula proviene de otra antecesora. Ya está. Listo. Con respecto a estos postulados que están aquí de la teoría celular, pues aquí, este de aquí, la célula es la unidad funcional de todo ser vivo. Esto corresponde a la teoría celular. Repito, la célula es la unidad funcional de todo ser vivo, corresponde a la teoría celular. Y esta de aquí, toda célula proviene de otra antecesora. Esto es la teoría celular moderna. Mucho cuidado con las preguntas que te hagan, estar atento a lo que se te pregunta.
Si te hacen una pregunta que te diga, ¿no? Con respecto a la teoría celular moderna, señala el enunciado correcto, esta de aquí. Toda célula proviene de otra antecesora. Esto ya es lo moderno, ya lo actual. Pero de la teoría celular, este es el enunciado correcto, ¿no? La célula es la unidad funcional de todo ser vivo. Esto tomarlo en cuenta con respecto a la teoría celular, y lo de aquí es la teoría celular moderna. Bueno, no le hago ninguna señalización porque confío en que vas a ver el video, ¿no? Como un repaso, y ahí seguramente ya lo vas a recordar mejor, ¿no? Cuando escuchamos de vuelta una clase, entonces uno refresca la memoria y se acuerda los conceptos, ¿no? Entonces ahora te lo mando el video para que lo puedas ver. Vamos a hablar de estos personajes. Teodoro Schwann. Teodoro Schwann. Teodoro Schwann. ¿Quién más? Matías Sleiden. Matías Sleiden. Matías Sleiden. Teodoro Schwann, Matías Sleiden y Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. Entonces, estos personajes tienen un papel importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, los dos primeros desarrollan la teoría celular inicial, ¿no? Los dos primeros. La teoría celular inicial. Eh, Teodoro Schwann y Matías Sleiden. Y los tres en conjunto, con Rudolf Virchow, ellos tres, la teoría celular moderna. La teoría celular moderna. La teoría celular moderna. Ahora, ¿quién fue Teodoro Schwann? Teodoro Schwann fue un zoólogo que estudia los animales. Matías Sleiden era un botánico que estudia las plantas y Rudolf Virchow era un médico, ¿no? Tú vas a ser colega de Rudolf Virchow. Rudolf Virchow era médico. Virchow apoyó la teoría celular. Él apoyó eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? Como Virchow era médico, él observó en algunos pacientes que de la nada generaban una división celular exagerada. Es decir, comenzaban a aumentar células de manera desordenada. Pues de manera normal, las células se van perdiendo, pero se renueva otra. Una célula pierde y otra célula se forma. Una célula pierde y otra célula se forma. Eso es lo normal. En cambio, lo que observa Virchow fue que si al perderse una célula, había un desorden porque se formaban 10 más. Se perdía otra y en lugar de formarse otra, se forman de manera desordenada, pues varias, ¿no? Varias células, muchas células, más de 10, 20, 30. Por cada célula que se pierde, se forman más. Entonces, él decía que esas células que se están formando provenían de otra preexistente. Se refiere de preexistente es que a partir de una célula se está originando otra célula. Y claro, y tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, en realidad lo que estaba viendo Virchow, sin querer, porque estamos hablando pues del año pues 1800 y pico, ¿no? Él no estaba viendo en realidad, o sea, no se tenía los conocimientos que hay ahora, ¿no? No había estos conocimientos de ahora actuales. Resonancia magnética, no había los equipos de resonancia, no había tomógrafos,
no había ecografías, no se utilizaba, pues, ¿no? Los ecógrafos con el efecto Doppler. No había todas estas herramientas y los sistemas de análisis que podemos ahora tener, ¿no? Entonces, él lo único que dijo es que de una célula se está formando otra célula. Y en realidad lo que está viendo era tumores, en término coloquial, y el término médico, hiperplasia, ¿no? Está viendo una hiperplasia. Pero las hiperplasias son de dos tipos, hiperplasia benigna, ¿no? Y la hiperplasia maligna. La hiperplasia benigna está constituido por un conglomerado de células que se encapsula y eso se puede corregir con una operación, haciendo un corte, extrayendo ese bulto, ese tumor celular, ¿no? Formado de células, y luego cerrar la piel y se está sacando ese exceso, ese excedente de células. Pero ¿qué pasa con la hiperplasia maligna? La hiperplasia maligna tiende a ramificarse, lo que se conoce como metástasis. Y esa metástasis no es como como el otro tumor, que es como sólido, como duro, consistente, se saca y bueno, ahí quedó. En cambio, en la hiperplasia maligna, en el cáncer, el tumor no es tan duro, es medio líquido y compromete pues otros órganos, se ramifica, es muy agresivo, muy violento y se ramifica y forma pues eh, bueno, no forma, sino que deteriora el órgano al cual no está involucrado. Y cuando es metastásico, pues ya es un cáncer, ¿no? Muy agresivo que lleva a la persona a la muerte. Entonces, Virchow estaba viendo, pues, prácticamente tumores, y él decía que ese tumor venía de otra célula preexistente, célula antecesora, etcétera. Entonces, él apoya la teoría celular. Entonces, hoy en día, pues, para nadie es un secreto, para nadie, tanto, tanto en las plantas como en los animales, que son seres vivos, todos ellos están formados por células, todos ellos. No hay ni vuelta que dar, no hay ninguna duda. Para todos hoy en día sabemos que la unidad estructural, funcional, genética, fisiológica de los seres vivos es la célula, ¿no? La célula. Luego, en el año 1831, otro científico, un biólogo escocés, identificó por primera vez al núcleo celular. Él fue Brown. Brown, pues descubre el núcleo, ¿no? Él lo descubre. Entonces, la célula es la unidad morfológica, fisiológica, genética, trófica y patológica de los seres vivos. Eso, eso tenemos que ver ahora. También sabemos que las células se clasifican de diversas formas. Una de ellas tenemos por la nutrición. Por la forma de su nutrición, o sea, según la nutrición, tenemos las células autótrofas y las células heterótrofas. Una célula autótrofa es cuando elabora su propio alimento. Ejemplo, la célula vegetal, las algas y algunas bacterias. En cambio, una célula heterótrofa utiliza el alimento ya elaborado de las autótrofas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí de caso de heterótrofos, las células humanas, la célula animal, los hongos, ¿no? Los protozoarios y algunas bacterias también. Y también hay otro tipo llamado mixótrofa. No es que te pregunten eso, por eso lo estoy mencionando, ¿no? Estamos viendo la clasificación celular según la nutrición. Autótrofa, cuando elabora su propio alimento. Heterótrofa, cuando utiliza el alimento ya elaborado. Caso de nosotros, por ejemplo, ¿no? Y la mixótrofa es cuando presenta una nutrición autótrofa y heterótrofa a la vez. Ejemplo de un organismo mixótrofo podría ser pues la euglena, ¿no? La euglena puede buscar también ahí por internet, te vas a dar cuenta que ese organismo
tiene un tipo de nutrición mixótrofa. A ver. Mixótrofa. A ver, un segundito, por favor. Un minutito, por favor. Bien, entonces lo que estamos viendo aquí es que en la teoría celular tenemos todos esos acontecimientos. Ahora, lo que está viendo en tu sílabus es respecto a, vamos a ver acá, el otro punto de, de clase de células. Pero vamos a ver la siguiente clasificación según la evolución, ¿no? Según cómo ha ido evolucionando, vamos a ver, por ejemplo, eh, otro tipo de células. ¿No? Vamos a ver acá la célula procariota, ¿no? Vamos a ver clase de célula, clases de célula, pero esto es según su evolución. Clase de célula según su evolución. La forma como ha ido evolucionando la materia siempre va de lo simple a lo complejo. Entonces, la primera célula que existió fue una célula sencilla, una célula simple que no tenía núcleo. A esa célula que no tenía núcleo le llamamos célula procariota. Entonces vamos a poner acá célula procariótica. Procariótica. Esta es la célula procariótica. ¿Ya? Es una célula pues bastante simple, ¿no? Bastante sencilla. De la célula procariótica podemos hablar muchas cosas. Por ejemplo, que su pared celular, que su pared celular, que su pared celular generalmente contiene péptidoglucano. Generalmente, con péptidoglucano. Con péptidoglucano. O algunos dicen glicano, es lo mismo. Glicano, con péptidoglucano. El péptidoglucano es un polisacárido con cadenas de aminoácido. Ese es lo que tiene la membrana de la célula procariótica, ¿no? La pared celular, en este caso. La pared celular. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar de la célula procariótica? Decimos, decimos que tiene una membrana celular, membrana celular sin esteroides. Sin esteroides. Membrana celular sin esteroides. También podemos decir que tiene un mesosoma. Mesosoma. Ese mesosoma tiene la función, pues, que participa en la división y también forma ATP. División y ATP. Esa es la función, ¿no?, de su mesosoma. Cuando me refiero a la división, me estoy refiriendo a la también, aparte también, a la respiración, ¿no? También tiene la función de la respiración, el mesosoma. También decimos que esta célula procariótica tiene un ribosoma, un ribosoma 70S, un ribosoma 70S. Y sabemos que los ribosomas participan en la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas.
síntesis de proteínas. ¿No está? Eh, Cuando sucede la síntesis de proteínas, está generándose, ¿no? Una una proteogénesis, ¿no? Una proteogénesis. Eso es lo que está pasando. Ahora, eh, este ribosoma en realidad es un monosoma, o sea, está formado de una sola. Es un monosoma 70S. Y sus unidades, sus subunidades, mayor y menor, son 50S y 30S. 50S y 30S, ¿no? Esas son sus subunidades. El citoplasma de la célula procariótica, su citoplasma es sin citoesqueleto, ¿no? O sea, no hay nada. Sin citoesqueleto. Sin citoesqueleto. En cambio, de la célula eucariota vamos a ver que tiene una variedad bastante notoria. Decimos también que tiene como reserva al glucógeno. Entonces, el glucógeno es su reserva, ¿no? Es su reserva. Muy bien. Y su flagelo, con respecto al flagelo de la célula procariota, con respecto a su flagelo,